Muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado a dar esta charla. Bueno, en las presentaciones, como las tendrán, pues he añadido algunas transparencias iniciales que realmente voy a pasar muy por encima por ellas. Sobre todo, bueno, aparte de mi nombre y mis datos de contactos que los tienen ahí. Sobre todo porque, bueno, realmente de lo que vamos a hablar es de biometría. Todos sabemos lo que es la biometría. Lo único que me gusta destacar en esa introducción es que una cosa es biometría y otra cosa es reconocimiento biométrico. Suele ocurrir muchas veces que, sobre todo en el mundo científico, hay gente que se apunta a un congreso de biometría y de repente se encuentra discutiendo sobre la migración de los pájaros, el cómo se transmite un virus, cosas por el estilo, porque al fin y al cabo son cosas biológicas que se miden, ¿no? Pero nosotros normalmente cuando hablamos de biometría lo que estamos hablando es de reconocer a una persona y normalmente por medios puramente automáticos o fundamentalmente automáticos. Tenemos múltiples formas de reconocer con biometría, tenemos muchas modalidades, es el término que a priori habría que utilizar, aunque hay gente que lo llama técnicas, métodos, etcétera. Y desde el ADN hasta pues, cosas como la geometría de la oreja, la geometría de la mano, etcétera. Bueno, pues hay diversidad de formas y cada una además en un grado de desarrollo pues distinto, ¿no? Las hay muy maduras, como por ejemplo la huella dactilar, las hay muy en pañales, como suele decir, como por ejemplo el reconocimiento por la forma de andar, ¿no? O el reconocimiento por el electrocardiograma. Eh, la primera gran pregunta que las personas se tienen que hacer cuando están hablando de biometría es realmente ¿para qué sirve? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Desgraciadamente, en el mundo de la biometría hubo un cambio radical de pensamiento enfocado única y exclusivamente a la seguridad debido al 11 de septiembre. Las razones fundamentalmente, aparte de bueno, pues el negocio paralelo que se montó después del 11 de septiembre, por desgracia, es que incluso el gobierno americano vendió la biometría como la forma en la que íbamos a acabar con el terrorismo internacional, cosa que ojalá fuese así, pero va a ser que no. O sea, un problema tan grande no se puede resolver con una técnica o una tecnología, ¿no? Entonces, si volvemos un poco atrás, ¿cuáles pueden ser los objetivos? El de securizar, el de hacer la vida más fácil a un operador y ayudar a un operador a hacer la identificación, el de facilitar el proceso de identificación y autenticación al usuario, o incluso simplemente el acercar la tecnología al usuario, ¿no? Mi opinión, y es una opinión evidentemente, es un conjunto de las cuatro. Y es más, dependiendo de la aplicación y dependiendo de lo que queramos resolver, pues ponderar unas u otras, ¿vale? Por ejemplo, en un cajero automático, dependiendo del tipo de usuario, puede ser más importante ponderar la seguridad o acercar la tecnología al usuario. Para mi madre, que no utiliza un cajero automático en la vida, lo mismo es simplemente acercarle esa tecnología. Para mí, por ejemplo, no me interesa que me acerque la tecnología, yo ya la uso, pero yo lo que quiero ahora es seguridad. Entonces, vemos que las cosas son muy relativas. Y de hecho ese es el trasfondo completo de esta charla, el hablar de que al fin y al cabo, en un proceso biométrico en el cual bueno, una persona se recluta, una persona de esas primeras huellas que se le sacan, se obtiene un modelo o unas características que se almacenan y que luego se utilizan para comparar cada vez que quiere utilizar el sistema, ¿vale? Lo que terminamos teniendo son potencialidades o funcionamientos que podemos llegar a considerar útiles para nuestra aplicación o para nuestro servicio. Vamos a ver, sin hablar de móviles todavía, luego hablaremos de móviles, qué es lo que ocurre con algunas de las modalidades biométricas. Y especialmente voy a intentar ponerme, son cosas que normalmente no suelo hacer, pero como además aquí no tenemos público, digamos, visual, pues casi prefiero ponerme en los pies de alguno de ustedes y hacer unas asunciones, ¿no? Entonces yo si ahora mismo lo pensase, podría decir, oh, pues huella es muy buena, está muy estudiada, además debe ser de un resultado muy bueno. Facial, bah, no sé, iris, bueno, es que es muy ciencia ficción. Y firma manuscrita, bah, eso tiene que ser una castaña pilonga. Esto además se falsifica así con nada, ¿no? Esto lo vemos, si lo vemos en las películas, porque es que, por desgracia o por suerte, nuestro conocimiento de la biometría, digamos, nuestro conocimiento desde el punto de vista, digamos, de la población general, muchas veces viene de películas, de series y cosas así, ¿no? Entonces vamos a ver realmente cómo se encuentran algunas de esas modalidades biométricas. Huella.
¿Cómo capturamos huella? Pues de muchas formas muy distintas, unas tecnologías muy distintas entre sí y con unos resultados muy distintos entre sí, ¿vale? Tenemos sensores ópticos bastante sencillitos, tenemos sensores muy profesionales que capturan varias huellas a la vez, por ejemplo, los controles de frontera, tenemos nuestros sensores en los móviles, ¿vale? E incluso existen sensores sin contactos, ¿no? En este caso, la figura muestra 8 prototipos que existieron en un determinado momento, de los cuales 2 fueron empresa y las 2 empresas quebraron, pero ahora se ha vuelto a retomar el tema y hay alguna que otra empresa que está volviendo a ofrecer o por lo menos a tener medianamente listos sensores sin contactos para que no tengamos que tocar la superficie y además así no se deforme la huella según tocamos la superficie. ¿Pero qué ocurre con el rendimiento? Bueno, esta figura que ven aquí es una figura resultado de una de las evaluaciones masivas que se hizo por parte del NIST, ¿no? Es la Fingerprint Verification Vendor Test Evaluation o Vendor Technology Evaluation, en la cual empieza a asustarnos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si alguien le quiere poner números normalmente a la biometría de huella, normalmente habremos visto un montón de anuncios que digan, no, esto es fiable al 0,00001% de error, ¿no? Ponen muchos ceros ahí, ¿no? Y de repente vemos esta gráfica se corresponde a la búsqueda de un individuo en una base de datos de 100.000 personas, ¿vale? Y ver qué tasa de acierto podemos llegar a tener y en cuánto tiempo, ¿vale? Bueno, pues lo primero que empieza a chocarnos un poco es que podemos considerar que la huella es muy rápida de comparar, pero ya vemos que en el eje de abscisas lo que tenemos son segundos. Y de hecho hay una primera división ahí en 5 segundos, donde hay algoritmos que tardan más de 5 segundos en reconocer a alguien. Bueno, pues lo mismo, son 100.000, podemos pensar que sí, pero luego pensamos en esos 0,0000000. Bueno, pues el resultado básicamente es, si cogemos un algoritmo que funciona a priori muy bien, pero que es un poquito lento, pues tenemos que si forzamos los falsos positivos al 0,1%, es decir, uno entre 1.000, pues tenemos un 2% de falsos negativos, ¿vale? Mientras que si cogemos un algoritmo muy rápido, ¿vale? Pues resulta que hemos subido, para la misma tasa de falsos positivos, al 6% de falsos negativos. Uy, 6%, 2%. No estamos hablando de 0,001% o algo así. Entonces, esto es lo primero que nos puede llegar a asustar, ¿vale? Evidentemente, todas las cifras dependen un poco de la evaluación que se haga, de la base de datos que se haga, y que en este caso estamos hablando de identificar, es decir, lo típico de buscar a un criminal en una base de datos, ¿no? No lo de autenticarnos, que lo mismo tenemos unas tasas totalmente distintas. Pero también sabemos, porque han salido noticias por ahí, en muchos tipos, especialmente también en este entorno, que las huellas se pueden falsificar y además, por desgracia, con materiales muy baratitos. Y de hecho se pueden haber ataques cooperativos, es decir, con la cooperación del que le quieres atacar, que dices, ¿y qué sentido tiene eso? Bueno, pues en este sentido, una aplicación práctica de eso, por ejemplo, es aquel padre que imaginaos que en un cajero automático se permite utilizar la huella, se crea automáticamente una huella falsa para darle la paga a su hijo y así no tener que moverse del salón para que vaya al cajero automático a cogerle y darle dinero al hijo. Entonces le da la huella falsa y que se vaya el hijo a sacar dinero, ¿vale? Es decir, ¿a quién se le ocurre eso? A gente, ¿vale? Sabemos muy bien que los usuarios son muy variopintos, ¿no? Vale, pero también los hay no cooperativos, ¿no? Hay usuarios que directamente, o sea, hay ataques en los cuales yo lo que hago es le robo una huella a una persona y directamente a partir de ahí fabrico una huella falsa, ¿no? Por huellas que hay en cristales, etcétera, etcétera. Pero luego hablaremos un poquito más al respecto. Eso sí, el atacante tiene que tener una determinada experiencia, porque de la huella que ven a la izquierda, que es de una persona, el primer intento que hace, a la huella que vemos a la derecha, que parece que es como muy profesional, pues parece que ha habido un aprendizaje exhaustivo, ¿no? Es decir, un trabajo duro, ¿no? Un trabajo de un tiempo inconmensurable, por ejemplo, 2 días, ¿vale? Que es lo que realmente se puede llegar a tardar, o incluso menos, en sacar una huella buena. Evidentemente también tenemos distintos materiales que utilizar, ¿vale? Pero todos podemos llegar y pensar y decir, pero estos ataques seguro que no son realmente efectivos, ¿no? Que esto lo han hecho aquí los de la universidad, pero con un sistema comercial no funcionan, ¿no? Bueno, pues miramos un estudio que hicimos con 4 sensores comerciales. Aquí hay dibujitos, evidentemente, por no, digamos, poner en un compromiso a determinados fabricantes, sobre todo porque los demás seguro que también los tienen los problemas, ¿vale? O muchos de los demás también los tendrán, ¿vale? Y vemos los rojos. Los rojos que significan ataques exitosos. Y vemos que para algunos sensores hay mucho rojo,
¿vale? Con distintos materiales, etcétera. Pero vamos, todos han sido atacados, ¿vale? De aquí volvemos a tener otro ataque a nuestras hipótesis de partida, ¿no? Los sensores ópticos son mucho más eficientes que los capacitivos, ¿no? Porque los capacitivos son más baratos, serán peores. Bueno, en este estudio salieron los capacitivos bastante mejor que los ópticos. También es verdad que depende de los materiales que utilicemos, ¿vale? Hay materiales que funcionan muy bien con los ópticos y hay materiales al fabricar las huellas dactilares que funcionan muy bien con los capacitivos y que no están puestos aquí, por motivos, digamos, aparentes, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra modalidad, esta la de ciencia ficción, ¿no? Iris, ¿vale? ¿Por qué voy a llamar de la de Iris? Bueno, pues para que veamos un poco qué es lo que ha podido ocurrir en determinadas evaluaciones que haya por ahí, ¿vale? Iris a mí, no lo voy a negar, es decir, eso lo sabe todo el mundo, a mí es una de las modalidades que más me gusta, con diferencia. Desgraciadamente no tengo el dinero para ponerme un sensor de iris de los buenos en cada sitio. Sensores los hay de muchos fabricantes caros. ¿Por qué? Porque son muy sofisticados y son muy sofisticados porque la modalidad biométrica en lo que es la parte de captura es muy compleja. Incluso hay prototipos, por así decirlo, bueno, realmente son productos, pero que no sé hasta qué punto se habrán llegado a vender, de hacer el Iris on the Move. Es decir, que tú según vas pasando por un pasillo, al estilo Minority Report, ¿no? Sean capaces de detectarte el iris y tomar la decisión inmediatamente. Es decir, la tecnología de captura existe, otra cosa es lo que cueste. Bueno, hubo una evaluación en el 2005 en la cual oficialmente era una evaluación inocente, oficiosamente es una evaluación que se hizo para cargarse a la modalidad biométrica, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente era una evaluación, esta también la hizo el NIST, en la cual lo que te daban era una base de datos de imágenes de iris y no podías rechazar ninguna, es decir, en ningún momento podías decir, oye, es que esta no la quiero porque no considero que tenga la calidad suficiente, o no está enfocado, o no está lo que sea. Bueno, no podías negarte a ninguna, ¿vale? Mientras que en paralelo se hacía una de facial en la cual evidentemente todo era súper ideal, ¿no? Aquí no eran tan ideales las cosas, aquí tenemos un ojo súper ideal como el que podemos ver aquí, otro que tiene mucho rímel, con lo cual había algoritmos que de repente ponían la pupila en la parte de las pestañas, que estaban desenfocadas algunas imágenes, otras con el ojo parcialmente cerrado y además muy dilatada la pupila, otras en las cuales no estaba centrado el iris, otras que además el iris no es que no estuviera centrado en la imagen, es que estaba mirando hacia lejos o hacia parla directamente, como solemos decir por aquí, ¿vale? Algunas con una degradación artificialmente hecha, ¿vale? Bueno, pues incluso con todas estas pruebas resulta que bastantes, más de la mitad de los fabricantes que se prestaron, llegaron a tasas de identificación por encima del 99%. Incluso en algunos casos por encima del 99,5%. Esta prueba, que luego no se ha vuelto a repetir, bueno, se hizo una en el 2006, pero bueno, no se ha vuelto a repetir, mostró que iris era realmente potente. Y luego han habido otras pruebas intentando falsificar realmente irises, o sea, con dispositivos comerciales buenos, no con, digamos, aparatitos parciales hechos en laboratorio, en las cuales se ha visto que era muy difícil, por no decir imposible. Yo en concreto no he sido capaz en un sistema comercial real de conseguir hacer pasar, por ejemplo, un iris falso, ¿vale? Pero evidentemente, eso sí, lo que me ha construido yo es una cámara en mi casa, ya os digo yo que evidentemente lo puedo hacer. ¿Qué pasa con el reconocimiento facial? Bueno, pues esto ha sido la gran, pongamos, revolución en los últimos 5 o 7 años, ¿no? Sí que es verdad, y yo mismo, yo lo reconozco, yo pensaba, a mí es una modalidad biométrica que me gusta mucho porque es la forma natural de identificar a las personas, pero como las personas somos como somos, pues esto es un reto absoluto, ¿no? Entonces, las tasas eran muy malas, estábamos hablando de tasas de error del 10% fácilmente, ¿no? Sin ningún problema. Pero hace como 5 o 7 años, sí, yo creo que ahora serán 7, pues hubo unas mejoras sustanciales, primero procedentes de un fabricante japonés y luego pues se ha ido extendiendo, ¿no? Y bueno, pues se han hecho distintas evaluaciones. Eso sí, estamos con que si se pueden falsificar cosas, etcétera. Bueno, una de las grandes ventajas que tiene el reconocimiento facial es que podemos utilizar cualquier cámara, cualquiera. Ya tiene que ser mala la cámara para que no funcione. Es decir, puede ser una webcam, puede ser lo que sea, cualquiera. Es decir, no necesito una gran precisión ni un producto así, y además muchas veces lo tenemos ya incorporado, ¿no? Nuestros portátiles, nuestros móviles.
¿vale? Pero siempre hacemos la captura normalmente en el rango visible. Y eso lleva a que haya gente que empieza a decir, bueno, es que si pongo una pantalla de una tablet delante, pues entonces puedo pasar por otra persona o una fotografía, etcétera. Bueno, pues sí, lo que pasa es que lo mismo, si nos pensásemos el que hiciésemos una captura en el infrarrojo, tendríamos lo que ven aquí. Tendríamos que en cuanto la coges simplemente en el infrarrojo, directamente del móvil no ves nada y de las fotos ya os digo yo lo que se ve. Por lo tanto, es que ya no pasa a ser un ataque. Aparte de que ese ataque, en muchas situaciones, por ejemplo en un control de fronteras, no tendría ningún sentido. Es decir, a ti te ve el policía o el guardia civil que se encuentre pasando por ahí, te ve poniéndole delante de la cara una tablet y bueno, pues lo mismo pues por política y por decoro, pues no te cruza la cara, ¿vale? Pero si fuera tu madre te la cruzaba, ¿vale? Evidentemente tenemos otros problemas y es intentar hacer estos ataques en casa donde nadie te ve, ¿vale? Por eso se consideran esos ataques. Pero si consiguiéramos hacer las fotografías en el infrarrojo cercano, pues mira, un problema menos. Bien, ¿y cómo funciona? ¿Estamos realmente en el 10%? Bueno, pues lo que ocurrió precisamente eso, en el 2013-15, ¿vale? Es que el NIST hizo otra evaluación exactamente igual, del mismo estilo que la que hizo con Huella, y en este caso era una búsqueda no en 100.000 personas, sino en 160.000 personas, y se encontró con estos resultados. Lo primero que destaca es que si miramos el eje de abscisas, estamos hablando de milisegundos, ya no estamos hablando de segundos, y que tenemos por ahí una línea del 1000 que es el de un segundo. Es decir, de repente se ha demostrado, porque además hay muchos algoritmos en esa zona, que es más rápido el reconocimiento facial que el reconocimiento por huella dactilar, ¿vale? Primera cosa que a mí mismo me chocó, ¿vale? Pero es que luego miramos las tasas de error y vemos que las tasas de error, con las mismas condiciones que teníamos para las de huella, pues estamos en un 2%. Que tenemos al famoso fabricante japonés, que fue el que en esta evaluación pues eso, lo petó, como se suele decir, que no solamente es que era el más rápido, sino además el mejor. Y estamos por tasas por debajo del 2% de error en ese proceso de identificación. Bueno, el NIST además se ha dedicado posteriormente a este estudio a dejar disponible una evaluación ongoing, que cualquier fabricante ahora puede digamos, presentar sus algoritmos y que le saquen las tasas, y además para hacer uno a uno, es decir, para hacer autenticación, para hacer verificación. Bien, y los resultados los podéis coger directamente en la página web actualizados y los podemos ver aquí. Si ordenamos los resultados por una de las evaluaciones, por ejemplo la Visa Border es cógete la foto de un pasaporte y luego compáratelo con una persona que se muestre directamente frente a una cámara, ¿no? Bueno, pues vemos que para una tasa de falsos positivos de 1 entre 1.000.000 tenemos 0,3, 0,4% de falsos negativos. O sea, comparando los resultados con los que habíamos visto de huella, de repente te cambia los esquemas. Y a mí me cambia los esquemas. Yo, de hecho, revisé todos los datos para ver si lo estaba entendiendo bien. Y ya vi, y evidentemente ya hablé con Patrick Roder, por ejemplo, del NIST y no sé qué, y me lo dijo él mismo también. Dice, de repente hemos conseguido una mejora brutal en reconocimiento facial. Bien, ¿qué pasa con firma? Firma está capturar, además necesito una tableta o un bolígrafo especial o no. O simplemente puedo tener un tablet PC o mis móviles, ya sea firmando con el dedo o firmando con un stylus, o evidentemente tablets, ¿vale? Y funcionan, más o menos. ¿Qué tasas de error tenemos? Aquí, desgraciadamente, no tengo un estudio del NIST, aquí es un estudio que hicimos nosotros, del cual estamos muy orgullosos, pero no tiene nada que ver con las dimensiones de los estudios del NIST, ¿vale? Hay que tenerlo muy claro. Bueno, pues utilizando firmas reales y utilizando gente normal y natural, y sin utilizar falsificaciones, pues nos encontramos con una tasa de error, digamos, inferior al 2%. ¿Vale? Pero si nos poníamos a hacer falsificaciones, entrenando a la gente a falsificar con distintos grados de conocimiento de la firma, llegábamos a estas tasas. Cuanto más hacia la derecha arriba, peor, ¿no? Como está puesta la flecha roja. Y de hecho, si miramos las líneas negras, ahora os comento cómo salen esas líneas negras, estamos en el 20%. Eso significa 20% de éxito en las falsificaciones. Esas líneas negras son cuando después hasta incluso de que te hayas entrenado de la firma estática, la firma puramente dinámica,
cuando te has quitado todas las herramientas de falsificación y estás firmando delante del banco. Es más, hasta incluso una de ellas es al día siguiente, después de haber dormido. ¿Vale? 20% de éxito en las falsificaciones. Claro, a este algoritmo lo que se le hizo posteriormente es se le metió un mecanismo para detección de falsificaciones, adicionalmente a lo que es el algoritmo habitual, y de repente las cosas cambiaron un poquito. ¿Vale? Ya, si simplemente miramos los ejes, ya los ejes se quedan en el 10%. ¿Vale? Es decir, de hecho hemos cambiado los números brutalmente. Y de hecho, si vemos los números, podemos ver los números de arriba del 1, 2, 3 son los distintos niveles de conocimiento que tiene. A partir del 8 ya es cuando ya me he entrenado del todo y ya estoy yendo al banco, ¿vale? El 12, el 11 es cuando ya he dormido y todo. Y vemos cómo pasamos de tasas del 20%, por ejemplo, a tasas del 2,6%, por ejemplo, después de haber dormido. ¿Vale? Oye, un 2,6% de éxito comparado con lo que hemos visto con otras modalidades, pues lo mismo no está tan mal. ¿Vale? Lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué fortalezas y qué debilidades tiene la biometría? Bueno, primero es una forma muy natural para el usuario, es más rápida que presentar, por ejemplo, una clave, es más cómoda, es adaptable si sobre todo se utilizan distintas modalidades dependiendo de la situación. Es barata o no, depende de lo que elijas. Y no tiene por qué ser la misma solución para todo el mundo, lo cual también puede ser una forma de yo tener distintos mecanismos de autenticación naturales, pero frente a, por ejemplo, distintos proveedores de servicio. Los inconvenientes, pues el principal, ¿no? El principal además que os gusta mucho en este entorno, yo también me considero de este entorno, ¿vale? Pero como me puedo poner los dos lados, pues juego, y es el de, no, pero es que esto va con probabilidades, hay tasas de error, y verificar una clave es 100% seguro. ¿Por qué? Porque o es la clave o no es la clave, ¿no? Esta es la típica reclamación que hace la gente de seguridad, ¿vale? Por desgracia, la gente de seguridad no piensa en el usuario, ¿vale? No piensa que, por ejemplo, una persona de 48 años, relativamente estresada, poniendo contraseñas distintas en cada uno de los entornos, pues lo mismo consigue una tasa de errores pues superior al 30%, ¿vale? Y diréis, ese tío es mongólico. Bueno, será mongólico, pero está dando una charla aquí. ¿Qué le vamos a dar? ¿Vale? Me he colado. ¿Vale? Yo tengo una tasa de error en mis claves del 30%. O sea, me equivoco cada 2×3. Bueno, no me equivocaría si a todas les pusiera 1, 2, 3, 4. Claro, también es verdad que es que yo soy también muy... Me empeño, ¿no? Me empeño en hacer las cosas complicadas. Vale, el rendimiento además no es único y universal. Sí, esto es verdad. El rendimiento de la biometría depende de todo, de cualquier cosa, ¿vale? Hay cosas que son caras, ¿vale? Y además lo que más nos fastidia como seres humanos es que no hay una única solución para todo, no está la solución mágica y divina, ¿vale? Es decir, todo es muy relativo porque además encima depende de costes, depende del usuario, es todo, digamos, bastante follón. Bueno, ¿qué ocurre si nos vamos a los móviles? Bueno, hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Un móvil no es un dispositivo de seguridad. Un móvil es un móvil y el fabricante del móvil quiere vender unidades de móvil y no va a pagar un duro, como quien dice, por un sensor biométrico muy chulo si eso no le va a reportar un beneficio adicional. Prefiere invertir en cámaras, prefiere invertir en almacenamiento, prefiere invertir en pantallas, en lo que realmente vaya a vender, ¿vale? O en poner el logo con cristales de Swarovski de tu equipo favorito, ¿vale? Porque es lo que quiere vender, ¿vale? No está vendiendo un equipo de seguridad. Y aparte, además, es un equipo que tiene unas limitaciones tecnológicas brutales a nivel de bajo consumo, a nivel de tamaño, coste, cada modelo es de su padre y de su madre. Tú no puedes forzar a que todo el mundo se compre el último modelo de una determinada empresa. No puedes hacer eso. Tienes que lidiar con absolutamente todo. Y todo eso es lo que tienes que considerar cuando consideras utilizar biometría en un entorno como el de los teléfonos móviles. ¿Qué ocurre con huella? Bueno, pues lo que ocurre con huella es que lo bueno es que está muy extendido, el sensor ya está ahí puesto en casi todos los móviles, por lo tanto, barato, digamos, totalmente gratis, y que además puede utilizar varios dedos. Pero tenemos un problema muy serio, y es que el que verifica la huella es el móvil. El proveedor de servicio no verifica la huella. El proveedor de servicio lo que verifica es lo que le dice el móvil. Y el móvil no te va a identificar, oye, es la huella de fulanito o de menganito. No. De hecho, tú puedes tener, y de hecho existe el caso, de tener la típica tablet familiar en la cual tanto el padre como la madre tienen sus huellas ahí registradas porque lo utilizan. También tener las aplicaciones bancarias y perfectamente la madre puede entrar y autenticarse como el padre y el padre puede autenticarse como la madre. Sin ningún problema, ¿vale? Porque tenemos una tercera parte que no podemos considerar de confianza, que es el dispositivo.
Bien, el sensor es muy barato y pequeño y precisamente el hecho del sensor ser tan barato y tan pequeño lleva a otros problemas. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio bastante serio, que voy a poneros directamente los números por acelerar un poco, en el cual si utilizásemos el sensor completo tendríamos la primera columna, ¿vale? Esas tasas de error para fallos en autenticación de 10 a la menos 4, es de 1 entre 10.000, pero si bajamos al tamaño de 8×8, que es el que suele tener los móviles, nos encontramos que de 0,6 pasamos a 11,43, de 1,5 pasamos a 27%, ¿vale? Es decir, esa reducción de tamaño no se hace gratis, ni mucho menos. Y luego, ¿se puede atacar o no se puede atacar? Además, son sensores capacitivos, antes parece que habían salido bien. Bueno, un experto, tanto en ataques cooperativos como en no cooperativos, pues consiguió estos resultados. Hackeó todos los móviles. Veis que hay 5 móviles de cada uno de su padre y de su madre, ¿vale? Incluso alguno con un 40% de éxito, ¿vale? Ya, pero hombre, los ataques cooperativos son un poco complicados, ¿no? Tienes que estar ahí con polvitos para revelar la imagen de la huella, ¿no? Es complicado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer fácil? Esto es solamente un experto, ¿sabes? Que necesita así sus mecanismos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo el que estamos viendo en el vídeo, ¿no? En el cual, bueno, como veis, está manchando muchísimo las manos, está tardando horas en sacar la huella que está en el móvil, en la pantalla de un móvil. Quien dice una pantalla de un móvil dice un cristal, un vaso, dice cualquier cosa. Y aquí, evidentemente, en el vídeo, para que quede chulo, hay una sola huella, pero si hay varias huellas, te saco todas las que quieres, ¿vale? Ya habéis visto, 10 segundos. ¿Qué ocurre si después de un día, 2 días de trabajo, un no experto intenta atacar el sistema? Pues que fijaos, todo lo que tenemos estos sí que son ataques cooperativos, evidentemente. No dejamos a no expertos hacer ataques no cooperativos. Pero tenemos hasta incluso el caso de un 75% de éxito en los ataques, ¿vale? Es decir, para que veáis un poco cómo de fácil es atacar un sensor de huella. ¿Qué ocurre con la firma manuscrita? Pues con la firma manuscrita el sensor también lo tenemos, es gratuito porque es la pantalla. Puedo utilizar distintas firmas siempre que sean habituales, ¿vale? Hay gente que utiliza distintas firmas dependiendo del entorno. Y lo bueno es que yo estoy firmando y la información de la firma va directamente al proveedor de servicio. Por lo tanto, el proveedor de servicio es el que puede tomar la decisión. Lo malo es que es un proceso de captura lento y por lo tanto, por ejemplo, yo no lo utilizaría nunca para desbloquear mi móvil. Yo lo utilizaría, por ejemplo, para firmar una transacción, por ejemplo, pero cosas así. Bien, ¿cuáles son los resultados? Pues los resultados, ya sea firmando con el dedo, ya sea firmando con estilo, son exactamente los mismos. Ahí tenemos 3 ejemplos y vemos que las tasas de error son, tanto con falsificaciones como sin falsificaciones, son idénticas a las que habíamos visto antes, ¿vale? Y que incluso cuando le ponemos el mecanismo de protección de ataques de presentación, es decir, de la detección de falsificaciones, seguimos teniendo el mismo progresión de antes. Es decir, tenemos de repente una tasa de errores no del 75%, no del 40%, estamos teniendo del 3%. ¿Vale? Por lo tanto, una modalidad que parecía un truño respecto a lo que es huella, pues lo mismo puede ser razonable para pensar en ella, ¿no? ¿Y qué ocurre con facial? Pues exactamente lo mismo que con huella a nivel de facilidad, a nivel de que ya el sensor está incorporado, aunque solamente es visible, ¿vale? El inconveniente es que pues podemos cambiar la pose, podemos cambiar la forma de interactuar con él. La pregunta es si es susceptible a fraude, pues depende, como hemos visto, si utilizásemos cámaras infrarrojas, pues lo mismo podemos evitar algunos de los ataques. Eso sí, convence tú a los fabricantes de que la pongan, ¿vale? Que, bueno, pues te encontrarás con unas respuestas muy simpáticas, ¿vale? Tasas de error, pues en ese mismo estudio si asemejamos el problema a ese mismo estudio del NIST, pues lo podemos poner en el caso de Border, por ejemplo, que es un caso en el que te estás moviendo pero estás mirando a la cámara, más o menos, y bueno, pues sí, han subido un poco las tasas de error, pero no mucho. Si nos vamos al caso de Wild, en el cual son las imágenes como sean, es un caso puramente salvaje, evidentemente las tasas suben. Pero vamos, no está mal del todo. Claro, la gran duda es si yo realmente estoy identificando a la persona que quiero identificar. Todos identificaremos a esta persona. Yo creo que todo el mundo sabe quién es, ¿vale? Vale, pues yo que soy más chulo que un 8, pues digo que no va a ser esa persona, va a ser esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, porque va a ser esa china. Es que esa china se me parece mucho a Albert Einstein, ¿vale? El problema de los ataques, ¿vale?, es que evidentemente hay ataques que son muy absurdos porque te van a pillar, porque lo van a ver. Pero es que hay otros ataques que realmente pueden no ser tan absurdos. ¿Y por qué no? Pues porque tú no puedes impedir, por ejemplo, en un control de fronteras que la gente no vaya maquillada, ¿vale? Y con maquillaje se pueden hacer cosas brutales, como podéis ver aquí. Tengo a esa misma chica
con la imagen de Johnny Depp, con la Gioconda incluso, ¿vale? Y haciendo cosas brutales. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, como conclusiones, primero, cada vez que queramos llevarnos o utilizar biometría, hay que tener muy en cuenta el contexto, el entorno y la aplicación a la cual la queremos aplicar, ¿vale? Y con eso podremos seleccionar qué es lo que más nos conviene, qué modalidad, qué dispositivo de captura, qué procedimiento de uso. Las tasas que ofrecen los fabricantes siempre son en el mejor de los casos, ¿vale? Yo no me las creo nunca. Es como lo de Ariel Lavama Blanco, pues exactamente igual, ¿vale? No es criticable, es lo que tiene que hacer un fabricante. Otra cosa es que tú te lo creas. Entonces sí que tiene que haber, evidentemente, un mecanismo de certificación, enlazando con la charla de antes, tanto en el rendimiento como en la robustez frente a los ataques, ¿vale? Y además es realizado, por supuesto, por entidades independientes. Eso yo creo que en esta audiencia lo tenemos todos muy claro. Y el usuario, su comportamiento, es todo un reto, ¿vale? Y siempre me gusta acabar con esta imagen, ¿vale? Esta es un hacker brutal, ¿vale? Una niña de 4 años que directamente se gastó 250 euros o dólares de su madre en cositas del Pokémon, ¿vale? Haciendo que una técnica de ataque súper brutal, que fue coger el móvil y cuando la madre estaba dormida ponerle el dedo de la madre encima del móvil, ¿vale? Eso es un hacker. 4 años. Vale. Y también me gusta en este entorno decir que mi sobrina, ¿vale? No es que sea más lista o menos lista, ¿vale? Pero con 5 años hizo lo mismo con el móvil de mi hermana, pero sin utilizar la huella, sino con el PIN. O sea, le cazó el PIN a mi hermana y se compró un juego de Walt Disney, ¿vale? Es lo que tiene, ¿vale? Pues muchísimas gracias y estoy abierto a aquellas preguntas que puedan tener.